Empiezo yo. ¿Se oye? Yo no sé si está funcionando el micrófono. Yo quiero ser extremadamente sencillo en la presentación que voy a hacer y tratar incluso de pelear contra mi tendencia a hablar ligero. Yo creo que como punto de partida quiero señalar que la Universidad de Puerto Rico está en una situación nunca antes vista de una agresión sistemática que es algo completamente nuevo en la historia de la educación pública universitaria en Puerto Rico. Yo creo que esa novedad situacional tenemos que tratar de entenderla, ¿verdad? Y responde, ¿cuánto tiempo tengo? 13 minutos. Ay, Virgen. Responde a un contexto extremadamente complicado. Yo voy a hablar más del presente y quizás hago alusiones a cómo se consiguieron cosas en el pasado. Porque este contexto complejo debemos tener la capacidad de reflexionar sobre él con mucho cuidado, que es la combinación de una depresión económica que nunca antes se había visto en Puerto Rico. Tenemos una situación novedosa a nivel económico y tenemos el contexto de la presencia de una Junta de Control Fiscal, que es prácticamente regresar a un tipo de dictadura directa que se parecía a la militar de fines del siglo XIX o a la dictadura que estableció la ley Fora, que en Puerto Rico, aunque esta parece ser incluso más dura. ¿Verdad? Tenemos una Junta dominada por el Congreso que ha sido validada recientemente en un caso en corte, que tiene la capacidad de decidir las cosas que se hacen aquí en Puerto Rico. Y además tenemos el contexto que complica mucho más la situación, la hace más grave en cierta medida, pero por otro lado podría sacarse de ese contexto algunas cosas importantes para organizar la resistencia, que es el huracán María y las consecuencias posteriores al huracán. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es analizar con cuidado la relación que hay entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Y yo señalo esto porque yo he oído a dirigentes sindicales importantes en Puerto Rico, y puedo dar su nombre porque su posición ha variado, evidentemente. Hace una semana o dos lo oí en un programa de televisión diciendo que la Junta de Control Fiscal y el gobierno eran la misma cosa y tenían el mismo libreto. Yo creo que eso hay que analizarlo. La Junta de Control Fiscal y el gobierno coinciden en una política neoliberal. Coinciden en esa política, como coincide la política bipartidista en Puerto Rico de los últimos años en esa política neoliberal. Yo creo que esa política neoliberal con la Junta se hace mucho más agresiva y hay que explicar por qué. En eso hay una coincidencia y se puede decir que se parecen, ¿verdad? Ahora mismo hay un proceso de privatización en Centro Médico que está provocando una protesta sindical. Es una gestión del gobierno. Hay un montón de situaciones en la universidad que se pueden destacar que son parte de una política del gobierno. Pero hay otra que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal que entra en contradicción con el gobierno. Y no son iguales. La Junta de Control Fiscal y el gobierno no son la misma cosa ni responden al mismo libreto. Yo creo que tenemos que tener la capacidad y el cuidado de analizar las diferencias, que por más pequeñas que sean, y a veces por más sutiles que sean, son importantes. La primera diferencia importantísima es que una fue nombrada directamente por el Congreso, está por encima de la cuestión electoral en Puerto Rico. El gobierno responde y es producto de unas elecciones. Y en el 1920 va nuevamente y va a haber elecciones en Puerto Rico. Por lo tanto, hay un tipo de presión social que siente el gobierno que es de una naturaleza muy diferente a la naturaleza de la presión que puede sentir la Junta de Control Fiscal. Yo creo que si les doy un ejemplo de lo que ha pasado últimamente, cuando empezó la polémica y el conflicto con respecto a la Ley 80 y con respecto a los días de vacaciones, los días de enfermedad, que la Junta quería reducirlos a la mitad, la eliminación del bono de Navidad, hubo una resistencia del gobierno que después básicamente fue una resistencia de la legislatura, especialmente del Senado. La gente pensaba que como era parte de un libreto eso iba a desaparecer. Pues no, se eliminó la Ley 80, aunque ya el año anterior le habían hecho unos cambios sustanciales, le habían debilitado, y ese conflicto todavía está presente, todavía la Junta de Control Fiscal insiste en la eliminación de la Ley 80, la legislatura ha resistido. Ahí hay unas diferencias y hay otras más que podríamos analizar, pero no tengo tiempo porque lo que tengo son 13 minutos, ¿verdad?
La política que se manifiesta como dominante en la Junta de Control Fiscal es una política republicana de neoliberalismo agresivo. Y yo creo que el objetivo de esa Junta de Control Fiscal, y esto lo tenemos que entender, porque va más allá de la universidad, aunque afecta directamente a la universidad, es barrer, es liquidar, pero liquidar sistemáticamente toda resistencia organizativa de naturaleza sindical que tenga como resultado lo que nosotros históricamente hemos conocido y sabemos la importancia que tiene la negociación colectiva. La Junta de Control Fiscal ha aprovechado un componente de una élite económica en Puerto Rico, ha aprovechado esa Junta para barrer lo que el gobierno no puede hacer precisamente por las presiones electorales que tiene, ¿verdad? Esto me parece que es importante entenderlo. Si ustedes miran la universidad, los procesos de negociación colectiva que se han dado en la universidad son, y las conquistas que han cosido, son los principales objetivos de esa Junta, barrerlos. ¿Cuáles son esos? Negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la exención de matrícula, negociaciones que tienen que ver con plan médico, negociaciones que tienen que ver con bono de Navidad. Usted puede enumerarlas. Todas esas son las que están bajo ¿qué? Bajo fuego, y van a estar bajo fuego mientras esta Junta esté operando. Quiere decir que ellos quieren erosionar, debilitar al máximo o eliminar todo lo que se ha conseguido a través de la negociación colectiva. Entiéndase cierta estabilidad de empleo, lo que ya señalé, lo que llaman beneficios históricos que han sido resultado de lucha. Uno de ellos es el plan médico, que lo consiguen los que negocian, pero ustedes saben que la universidad tiene la característica de cuando la hermandad, por ejemplo, o el sindicato negocia algo, se lo trasladan ¿a quién? A los profesores, por una razón sencilla. Si no lo hicieran, los profesores entenderían con mucha más profundidad que tienen que organizarse. Y esas son formas que se utilizan para disuadir o decirle a los profesores que no se tienen que organizar, ¿verdad? Esa liquidación de la resistencia tiene un componente que es fundamental y tenemos que entender, porque incluso está bajo fuego en el interior de la universidad por sectores de profesores que entienden las cosas distintas, que son las luchas estudiantiles. Yo quiero señalar que las luchas estudiantiles en Puerto Rico en los últimos años, especialmente desde la huelga del 2010 y la segunda huelga que fue del 10 al 11, la huelga que hubo recientemente contra el gobierno presente del 2017, las anteriores se hicieron contra el gobierno de Fortuño. Esas huelgas han sido las formas de resistencia más directas y podríamos decir efectivas contra gobiernos que han tenido cierta prepotencia. No debemos olvidar nunca que la huelga del 2010 estudiantil fue posterior a la aprobación de la Ley 7 en marzo de 2009 y que inicialmente hubo una manifestación y una resistencia laboral extensa, intensa, que culminó en una protesta masiva que se dio en Plaza Las Américas el 15 de octubre del 2009, pero que le dejó saber al gobierno algo bien importante y que tiene que ver con el mensaje que quiero comunicar yo aquí hoy. Había dos tarimas y esa presencia de dos tarimas, que eran multitudinarias las dos, lo que le dijeron al gobierno era que el movimiento de protesta contra la Ley 7 estaba dividido, estaba profundamente dividido. Y el gobierno lo que tenía que hacer era esperar que la efervescencia de la protesta de los primeros meses pasara y se imponía la Ley 7 y se aplacaban los ánimos. Cuando viene la huelga estudiantil, lo que hicieron los estudiantes fue el relevo histórico de la protesta que hubo, porque se hizo contra un aumento. Primero eliminaron la exención de matrícula y la cuota de $400 que impusieron en el segundo proceso huelgario por semestre, que fue un golpe terrible a los estudiantes. Ahora imagínense ustedes lo que ha pasado con los aumentos recientes que ha impuesto prácticamente la Junta de Control Fiscal. O sea que estos últimos dos gobiernos del Partido Nuevo Progresista han visto en los estudiantes un enemigo organizado que ha sido capaz de resistir formas agresivas contra la universidad. Así que esa lucha estudiantil es importante para entender la actitud que hay de parte tanto de la Junta como de parte del gobierno, no solamente de liquidar
la negociación colectiva, sino de liquidar un aspecto que tiene la universidad, que es una universidad que tiene un carácter nacional, no es comparable con cualquier universidad pública en los Estados Unidos. Aquí hay unas características que tiene esta universidad, y no tengo tiempo para discutirlas a fondo, pero tienen que ver con un componente nacional que es importante desmantelar, o por lo menos erosionar, debilitar, ¿verdad? Esos elementos son importantes. Que si usted quiere entender que esto de la negociación colectiva y lo mismo con la resistencia estudiantil es importante, basta oír unas palabras de José Baldomero Carrión Rubert, que ahora sabemos su nombre completo, tercero, claro está, que dijo en una actividad que hubo en la Heritage Foundation en Estados Unidos hace unas semanas atrás, que uno de los responsables, fíjense ustedes, uno de los responsables de las muertes en Puerto Rico, fueron el bipartidismo que había prácticamente destruido energía eléctrica o la había puesto en una situación de fragilidad, y la UTIER. O sea, fíjense ustedes, un individuo que habla ya en la Heritage Foundation y le echa la culpa a la UTIER de los muertos como resultado del huracán, cuando había un montón de otras razones mucho más importantes para destacar, y eso es lo que destaca él. Porque la obsesión que tienen es con estas organizaciones sindicales que han tenido la capacidad de históricamente negociar han tenido unas conquistas que ahora quieren completamente sacar del camino. Esta situación, por su intensidad, yo reitero, es nueva. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esto? Lo primero que yo voy a señalar es lo siguiente. Yo creo que esto no va a ser una lucha corta. Esto no va a ser una lucha de una actividad masiva que va a ser contundente y va a abrir los ojos al enemigo y va a haber cambios con respecto a hacer una lucha larga y va a ser una lucha difícil. Y en ese sentido, lo digo utilizando esta referencia a una consigna que ha usado mucho la hermandad de un solo golpe. Esa consigna para la lucha actual va a tener que ser modificada, porque yo creo que no va a haber posibilidad de dar un solo golpe. Aquí vamos a tener que dar ¿qué? Muchos jabs. Esto va a ser una lucha, una pelea larga de 15 rounds, y lo importante es ganarla, porque no hay posibilidad en este momento de dar un cantazo como que sea decisivo. Por lo tanto, yo creo que en la situación que nos encontramos después del huracán y la situación de desmoralización que hay como resultado de la depresión económica que prevalece en el país, y cuando yo señalo esto, señalo algo que es importante. Piensen solamente en este dato de los empleos de la manufactura que había en Puerto Rico en el 95, cuando se decidió eliminar la sección 936, que había cerca de 153 a 162 mil empleos, dependiendo de cuál sea el criterio para medirlos. Lo que quedan actualmente son unos 74 mil o 72 mil empleos, depende de la fuente que usted vea. Lo que quiere decir es que se han perdido casi 100 mil, más de la mitad. Usted piensa a cualquier país que le hayan quitado la mitad de su aparato industrial en la condición que se encontraría, y si Puerto Rico no se encuentra en un desastre total económico, es precisamente por las inyecciones federales que hay en el país. Por un lado te dan un golpe con la Junta de Control Fiscal, te dan una bofetada, por otro lado te ponen una inyección para que te tranquilice. Nosotros estamos bregando con esa situación, y esa situación es extremadamente complicada. Nos obliga a un trabajo paciente, a un trabajo donde tenemos que hacer un ejercicio de tolerancia extraordinario por lo siguiente. Y lo que señalo es esto que es importante. Nadie, ningún sector en la Universidad de Puerto Rico, ningún sector, nadie es capaz de derrotar lo que le viene encima a la universidad desde que nombraron la Junta de Control Fiscal solo. Esto hay que hacerlo acompañado. Quiere decir que nuestras diferencias históricas, por las razones que sean, las diferencias que ha habido entre el sindicato y la hermandad, o con los profesores, con el personal docente, o con los que representan a los de seguridad, tenemos que empezar ¿a qué? A trabajarlas y a superarlas. Porque esto no es un problema de personalidades, esto es un problema de salvar la universidad y salvar las condiciones de trabajo. Ahora, recuerden una cosa que es importante. Las condiciones de trabajo en la universidad son las condiciones de la educación y las condiciones de la investigación. Son aquellas que tienen que ver con todo el personal que facilita el proceso de educación
y el proceso de investigación y donde están los elementos que son los protagonistas de ese proceso. Son los profesores, son los estudiantes, el personal docente y todo el personal de apoyo. Todo el personal de apoyo, desde aquel que barre un pasillo hasta aquel que vigila la propiedad, etcétera. Todo eso es parte de una comunidad. Nosotros tenemos que poner énfasis en la cuestión comunitaria, porque tenemos que enfrentarnos a una fuerza extraordinaria. Por lo tanto, diálogo, Peri, ¿verdad? Mucho diálogo, pero mucha información tiene que estar fluyendo de un lado a otro y no desesperarnos que unos están actuando con más ligereza que otros. Lo importante es actuar en la misma dirección y trabajar la convergencia, porque esa convergencia va a ser fundamental. Yo creo, y le señalo esto como algo que es importante, que hay que combinar diferentes tipos de acciones. Hay que combinar diferentes tipos de acciones, no como se ha hecho en el pasado, porque esta situación es totalmente nueva. En el pasado la hermandad se podría enfrentar a la administración sola y tener una victoria con un poco de apoyo de otros sectores. Ya esta no es la situación. Aquí la situación es que toda la embarcación está ¿qué? Haciendo agua y tenemos que salvar la embarcación. Y tenemos que salvar esas condiciones de trabajo y esas condiciones de estudio que son fundamentales. Yo creo... Vamos a llegar ahí ya mismo. Pues estoy terminando ya. Yo creo que a mí me gusta una figura que yo la discutí con Alfonso Benítez cuando dirigía los telefónicos, que él hablaba de una locomotora que ya va caminando y no hay quien la detenga porque era la lucha del pueblo contra la venta de la telefónica. Y yo le decía, las locomotoras se pueden descarrilar fácilmente. Una locomotora se descarrila. Y de hecho eso fue lo que pasó. Lo derrotaron en una elección interna dentro de los telefónicos, hubo un cambio de dirección y ya ahí había un problema con la locomotora, porque la empezó a guiar otra persona. Yo creo que la imagen más importante es la del hormiguero, crear un hormiguero. Nosotros tenemos 11 componentes de un hormiguero aquí para hacer la vida difícil e imposible a los que nos hacen la vida más imposible y difícil a nosotros. Yo creo que es importante las acciones, por más pequeñas que sean, combinar pequeñas acciones con acciones más grandes. Tenemos que distribuirlas y claro, son cosas que hay que discutirlas en otro foro. Pero me parece que es importante. Esa figura del hormiguero me parece que es clave, porque no van a poder bregar con nosotros, porque nosotros somos muchos más que ellos y esa junta es derrotable. Tenemos que saber que esa junta es derrotable y el gobierno es derrotable. Y sabemos que quien siente la presión primero con más fuerza es la administración de la universidad y el gobierno. La Junta también la podemos presionar, pero tenemos que ir por los caminos que hagan que nuestras acciones sean más contundentes y precisas. La UPR no está agredida sola. La UPR es parte de una agresión general porque la Junta lo que quiere es, como dije, eliminar la negociación colectiva en todos los sectores del país. Recientemente ya se habló de eliminarle el bono de Navidad a los trabajadores de acueducto. Por ahí viene la UTIER, por ahí viene energía eléctrica. Y ya tenemos figuras del gobierno diciendo que tienen el dinero para el bono, pero es que la Junta quiere eliminar el bono, aunque haya dinero para el bono, porque aquí hay dos criterios distintos. Por eso les digo, el electoral y el dictatorial directo, la dictadura directa. Tenemos que entender estos procesos. La Junta va a insistir en eliminar el bono, la Junta va a insistir en eliminar días de vacaciones, la Junta va a insistir en eliminar días de enfermedad, y eso en nombre de una igualdad con la situación en Estados Unidos. Pero, sin embargo, no insisten que los salarios sean iguales que en Estados Unidos, no insisten que las condiciones de trabajo sean iguales que allá, porque entonces tendrían que hacer una revolución económica en Puerto Rico para poder equiparar a la situación económica de la isla con la de Estados Unidos, porque la realidad es que esta política neoliberal, desde que se está implementando en Puerto Rico, lo que ha hecho es separar a Puerto Rico cada vez más de Estados Unidos. Tenemos la gran paradoja que aquellos que defienden la estadidad están separando cada vez más a Puerto Rico de los Estados Unidos. Y esto es otro tema que tenemos que discutir a fondo, pero esto hay que trabajarlo. Como todo el país está siendo agredido, ¿ya se me acabó el tiempo? ¿Me dan un minutito para terminar? Como todo esto está pasando en toda la isla, nosotros tenemos que salir también de la universidad. Y salir de la universidad es meternos en las comunidades. Recuerden que de aquí salieron dos actividades fundamentales, el 1 de mayo del 17 y el 1 de mayo del 18. El 1 de mayo del 17 es la actividad más grande en la historia de Puerto Rico que se ha dado en un 1 de mayo. Esos son síntomas de que hay ambiente ¿para qué? Para organizar a pesar de todas las dificultades. Tenemos que tener optimismo, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Si después hay preguntas, yo termino entonces lo que tenía pensado hacer, que creía que era más cortito. Así que pido excusa por el tiempo adicional que me robé.